Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Ostrovieski de Perelman. Quiero dar comienzo a una actividad que nos da mucho orgullo, que lo organiza nuestro Departamento de Adultos Mayores del profesor doctor Eduardo Rola. Y esta va a ser un tema pocas veces expuesto, conversando sobre la erótica y la sexualidad de los adultos mayores. Y quienes van a llevarlo a cabo, a esta actividad, van a ser la licenciada María Luisa Lehrer y el doctor Edmundo Saimovici. Para presentarlos a ellos, quería comentarles además que la semana pasada tuvimos una fantástica actividad también llevada a cabo por la licenciada María Luisa Lehrer y que está grabada en el YouTube de APA. Quien quiera verlo, realmente es recomendable. Voy a presentar, aunque creo que no necesita tanta presentación, pero con todo gusto, tenemos el honor de contar con la licenciada María Luisa Lehrer, que se recibió de licenciada en Psicología en la Universidad de Buenos Aires en el año 1969. Hizo una formación de posgrado con la doctora Helen Singer Kaplan del Mount Sinai Hospital y en bioenergética con el doctor Liz y el doctor Lowen en los Estados Unidos. También en meditación trabajó y estudió junto a la Madre Teresa y el Dalai Lama en la India, y en investigación feminista en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. María Luisa es fundadora y presidenta de la Asociación Argentina de Sexualidad Humana desde 1981. Vicepresidenta entre 1998 y 2002 de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Sexología y Educación Sexual. Miembro también del Comité de Ética de la World Association for Sexology, entre otras importantísimas instituciones. Ha ejercido la docencia en universidades del país y el mundo. Ha publicado casi 10 libros de su especialidad y ha escrito numerosos artículos, tanto científicos como de divulgación en medios periodísticos. También vamos a escuchar hoy al doctor Edmundo Saimovici, que es nuestro director del Departamento de Adultos Mayores de la Asociación Psicoanalítica. Es médico psicoanalista, didacta de la Asociación Psicoanalista, es psiquiatra de APSA, de la Universidad de Buenos Aires, es exdirector del Centro Racker y bueno, y es nuestro director. Quisiéramos, si María Luisa quiere comenzar, que quisiéramos escucharla. A ver, pero no sé cómo va a ser, porque yo no he hablado con el mundo, así que la metodología, no sé, quisiera agregar algunas cosas a lo que dije el otro día, probablemente, con respecto a la, está bien, con respecto a la erótica de la mujer. Todos ustedes que son psicoanalistas saben muy bien que nuestro amado Freud dijo que había dos tipos de orgasmos, un orgasmo clitoridiano y un orgasmo vaginal, y que la mujer, para llegar a su adultez, tenía que abandonar lo que era el orgasmo clitoridiano. Y Freud tenía razón. A Freud, no se lo creo, es una lectura que me gustaría compartir con ustedes. La mujer
la sexualidad tiene dos caminos, dos funciones. Una es la reproductiva y la otra es la placentera. Freud tenía razón que para que la especie humana prosiga y para que se dé la reproducción, la mujer tiene que poner su vulva y su vagina al servicio de la penetración y el bombeo, porque es la única forma de que la fertilidad se produce. Ahora, cuando estamos hablando de erotismo, no estamos hablando, muchas veces hay mujeres que tienen orgasmos vaginales porque hay un contacto con el clítoris, hay mujeres que se han adaptado a la forma de disfrutar del varón, pero en realidad el erotismo y el poder disfrutar de la creatividad, del erotismo, del juego, tiene que ver con el placer y no tiene que ver con la reproducción, y por supuesto tiene que ver con el clítoris. Entonces Freud tenía razón a un nivel, la reproducción no se producía, la especie no seguía, pero con respecto al deseo, al placer de la mujer, no nos entendió porque Freud no había mujeres que confrontaran el pensamiento de Freud, que hablaran. Eran mujeres, como éramos, muy pasivas, sin voz pública, sin poder expresar lo que nosotras sentimos. Quería aclarar esto porque me dio la impresión, yo no escuché la charla del otro día, que estuve muy contenta de estar y les vuelvo a agradecer la invitación a APA. No la escuché posteriormente y no sé si había hablado de esto, ustedes me dirán, sí, creo que no, y creo que todavía hay un malentendido de no entender a Freud en este sentido, y hay una rama del movimiento feminista, que son las feministas más radicales, que pelean con este pensamiento de Freud. No es yo soy feminista, pero no es mi tendencia, yo no soy una feminista radicalizada. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, porque me parece que es importante, ¿no? Nos educaron, me parece que es fundante, nos educaron, por eso la mujer finge años y años al lado del varón que ama, porque no es estimulada adecuadamente para tener placer. Por eso la mujer finge, ¿y cómo sabe fingir? Sigue los pasos del varón, empieza a respirar como el varón, siente como el varón y queda absolutamente insatisfecha. Por supuesto, nunca generalizo, porque no todas las mujeres sienten así. Esto es lo que yo conozco y lo que la clínica me ha mostrado. María Luisa, mira, vos preguntaste si quedó algo de lo que vos dijiste en ese sentido. Creo que sí, que en el final vos aclaraste muy bien la función del clítoris. Y es verdad de que Freud el clítoris lo consideraba como un aspecto masculino. Tanto es así que María Bonaparte, por ejemplo, que no tenía orgasmo porque pareciera ser consecuencia de una violación por parte de un tío en la infancia, se operó del clítoris en la apetencia de cumplir con el postulado freudiano, no sé si ella lo entendió mal, de que tenía que abandonar el clítoris como fuente de placer y consumar el acto sexual con orgasmo con la vagina. Bueno, esto es un tema muy importante porque todavía hay muchos tabúes respecto de la enseñanza, porque la enseñanza se puede hacer de forma académica, mostrando fotos, mostrando todo, pero en realidad los hombres no sé cuántos saben del clítoris más allá de aquellos que lo practican con la señora que está a su lado, casadas o no casadas, solteras o no solteras. Porque hay mujeres justamente que pueden expresar lo que necesitan para el placer, cuando hay mucha confianza con el varón. Es verdad lo que vos decís, que mucho tiempo la mujer se vio obligada, por ejemplo, a fingir el orgasmo si no lo tenía. Siempre hubo mujeres muy sexuadas, digamos así. En las cortes imperiales siempre había una cortesana
que tenía mucha predominancia hasta en la política, por sus amantes, de que eran generalmente gente de poder alrededor, y no eran las casadas oficiales, era Madame Pompadour, había una serie de personajes que no tenían problemas, digamos, con la sexualidad y la expresión de la misma, pero eran, vamos a decir así, excepciones. El hombre en general también, especialmente el hombre mayor, tiene problemas con el tema de que se sepa, se hable y se hable de su sexualidad. Inclusive en ámbitos médicos, en ámbitos psicoanalíticos. Si ustedes revisan la bibliografía de la revista de APA, van a encontrar poquísimos artículos que se refiere o a la impotencia o a la eyaculación precoz. Parece, hay uno de Storni, me acuerdo ahora, pero en general, aunque intervienen la sexualidad en las sesiones, no se escribe mucho sobre eso. Eso a mí me pareció interesante, porque vos, desde tu especialidad, escribiste mucho sobre sexualidad y sobre sexualidad femenina, pero sobre sexualidad masculina no veo tantos trabajos. Bueno, digamos así que después de XX, salvando las excepciones, como vos nombraste la vez pasada, a Rodríguez, que a los 86 tenía amantes, tenemos a Cormillot, que embarazó a los 80, supuestamente sí, pienso que sí, a su actual esposa, etc. Hay personas que se destacan por continuar una vida sexual activa después de los 60, después de los 70, digamos hasta después de los 80. Pero en general el consenso general que se basa en la observación es de que hay una declinación, una cierta declinación en la libido, en el deseo sexual, como vos dijiste la vez pasada, el deseo es muy importante, es casi lo más importante. Bueno, y a veces ocurren disociaciones entre el deseo y la potencia sexual. Hay hombres deseantes, por decir así, pero que el físico, la parte biológica de la erección no lo acompaña. Son personas que aprecian a la mujer, son personas que aprecian el sexo, aunque no lo puedan llegar a tener, pero algunos consultan específicamente a sexólogos, no a sexólogas como vos, y otros no consultan, como que se resignan. Yo me acuerdo de un hombre de 80 que hasta los 80 tenía vinculaciones sexuales y que después no pudo tenerlo más. Entonces, como era un hombre religioso, me dijo lo siguiente: Dios me dio el placer y el sexo y Dios me lo quitó. Bien, se resignó, vamos a decir así que hay un periodo de resignación. Digo eso para empezar el tema de la sexualidad entre mujeres y hombres adultos, grandes. Creo que merece ser tratada mucho más a menudo. No sé tu experiencia, pero los médicos clínicos en general no preguntan sobre la sexualidad en forma regular. Por ejemplo, no te piden te piden colesterol, te piden potasio, sodio, hemoglobina, no te piden testosterona, por ejemplo. Esto es un análisis que por qué no tendría que ser incluido como todo lo demás, porque sí, la tiroides te la controlan, pero digamos así, la sexualidad no te la controlan orgánicamente. Creo que es parte del tabú y parte de la vergüenza, entre comillas, narcisista, de los hombres mayores cuando declinan en su potencia. No sé cómo vos, sos sexóloga, debes haber tenido mucha consulta de parejas con dificultades sexuales, mujeres ni hablar, y posiblemente hombres también. No sé cuál es tu experiencia al respecto. Sí, varias cosas, Edmundo, muchas gracias. Creo que has dado con un punto sumamente importante
y es dentro de la historia clínica, dentro de la epicrisis, no preguntan acerca del sexo, porque no se han preguntado muchos profesionales sobre su propia sexualidad, sobre qué les pasa a ellos con el sexo. Yo creo que se puede preguntar cuando uno lo ha revisado, ha metabolizado, se ha preguntado y tiene como más, tiene respeto por la persona sexuada. Yo creo que es cierto, no creo, estoy segura que es cierto, que los médicos no preguntan. Y cuando hemos hecho capacitación, médicos y médicas, cuando hemos hecho capacitación, hemos formado gente, no para ser sexólogos, sino para incluir el sexo en la historia clínica. No todos ni quieren ser sexólogos, ni pueden ser sexólogos, pero sí incluirlo dentro de la historia clínica, preguntas referidas a la sensualidad y a la sexualidad. Mi experiencia con respecto a los médicos que han venido a los grupos de capacitación, no sé si es por la formación. El otro día yo hablé de cómo a los chicos jóvenes en la Facultad de Medicina los enfrentan no con el sexo, la vida, sino lo primero es el muerto, el cadáver, o los trozos, como me decían, trozos del ser humano. Y se ha preguntado muy poco en esto del sexo, de la vida, porque la vida es libidinal, la vida es sexual. Y yo me acuerdo que realmente en tercer año, donde yo di clases en la Facultad de Medicina, por primera vez se hablaba un poquito de lo que tenía que ver con la sexualidad y el sexo. También me has preguntado si he visto clínicamente, si he tenido consultas de varones, sí. Yo no me dedico en realidad a la sexualidad masculina porque tengo respeto por la voz del varón, porque creo que nadie más que ustedes saben cómo sienten y pueden escribir acerca de ustedes. Y creo que también es un déficit porque ustedes también han sido esclavos del patriarcado. A ustedes se les ha dado mandatos. Tienen que estar siempre listos tipo Boy Scout. Siempre tienen que poder, siempre tienen que tener erección y siempre tienen que salir airosos. Y esa no es la realidad del varón. La realidad del varón es que los han educado de una determinada manera. Cuando les decían el varón no llora, no seas maricón, no llores, no les decían solamente no llores. En eso estaba implícito no sientas, no tengas afectos, porque reprimir el llanto, reprimir la emoción, no hay algo que hace que uno reprima el llanto y pueda tener otras emociones. No, eso no ocurre. Se reprime la emoción. Y el varón ha quedado sujeto y preso de esta educación, de este patriarcado, de el decir que el varón siempre puede, y el varón muchas veces no puede. Pero hay algo que sí tiene que desarrollar el varón, creo yo, con el perdón de los varones que están escuchando. Yo creo que el varón tiene puesto toda la sensibilidad y la energía en la zona genital. Es decir, pene, escroto, testículos, y tiene una anestesia general en el resto del cuerpo. Y creo que las mujeres tenemos lo opuesto. Tenemos la zona genital muy anestesiada por prohibiciones, por educación, y tenemos mucha sensibilidad en nuestra piel. Por eso para nosotros es importante la caricia, el masaje, el que nos puedan conocer toda la piel. El varón lo tiene todo en su zona genital. Yo creo que en la medida en que vamos creciendo y vamos sabiendo todo esto, nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, ojalá algún día, van a poder, el varón ser mucho más emocional, más tierno, que se le permita, que la cultura lo permita, y la mujer va a poder tener más voz pública que antes tenía solo el varón. Yo no sé si soy clara en esto que estoy diciendo. A mí, como es como parte de lo que sustento. Yo creo a veces que soy clara y no lo soy. Les pido por favor que me corrijan y me agreguen. No, creo, María Luisa, que sos muy clara,
estás hablando de una época que creo que puede ser que esté pasando, en parte no solamente por la falta de transmisión vertical de lo patriarcal, también la influencia de los pares, de los super yo mediáticos que promueven cierto tipo de libertades que antes no había. La comunicación tecnológica. Perdón, te quiero agregar, es tan cierto. Ustedes no saben lo que yo he discutido con Abadi padre por televisión, porque él me insistía, ojo, no estoy hablando mal de Abadi padre, es una representación de una época. Abadi padre me cuestionaba esto, me decía que no era así, me hablaba como el francés y me decía que yo decía, bueno, por poco que yo decía esto porque tenía otra orientación sexual. No había comprensión y los oídos se habían cerrado en una teoría que durante mucho tiempo nos abrazó. Discúlpame, el mundo, si te No, corregí. mejor aclaramos todos y cada uno tiene su experiencia. Yo me acuerdo hablando de eso, de la obligación de la erección. En una época los tíos, habitualmente los padres no se animaban tanto, llevabas a los púberes a debutar. Era todo un tema. Como acá no había prostíbulos en la época que yo estoy hablando, tipo 50, 60, habían prohibido, en el norte había, pero acá no, se lo llevaba a Punta del Este, que en realidad tampoco había, pero en Maldonado había prostíbulos. Tal Entonces, cual, tal los cual. tíos los llevaban a los pibes, a veces en carradas, 3 o 4, y yo siempre atendí niños, adolescentes y adultos, así que me tocó un puber que había pasado por esa experiencia. Y el pibe me decía, mirá, le pagué el triple para que dijera que pude, porque la verdad me asusté, no tenía ganas. Y yo le pregunté, ¿y la chica era linda? No, era una vieja. Y bueno, le digo yo, me parece que tu pene fue más inteligente que vos en Claro. ese pretender. Pero era muy habitual. Yo me acuerdo después más tarde atendía a otro pibe que el tío los llevó a Mar del Plata. Bueno, como no había prostíbulos de Mar del Plata, contrató 2 profesionales que vinieron a la barra y claro, cuando le dijeron que baje, que estaban las profesionales, se escaparon, ninguno de los puberes bajó. Esos estaban, digamos, más, entre comillas, normales, no querían verse obligados. La obligación de la potencia eréctil evidentemente pesa mucho en el varón. Por eso, junto con la dificultad de aceptar los juegos sexuales orales, como el sexo oral, por ejemplo, que ahora, digamos así, no tiene, entre comillas, tanta mala fama del varón para con la mujer, el cunilingüe, por ejemplo. El felatio es una cosa bastante más aceptada en líneas generales, pero el cunilingüe, viste, la gente tiene todavía prejuicios al respecto. Cuando los tienen, hay mucha gente joven, ya no los tienen. Edmundo, es verdad lo que vos decís. Ahora, ¿por qué se aceptará más la felatio que el cunilingüe? Porque es el varón, es darle placer al varón. Y es porque a la mujer pero es interesante pensarlo, porque está mucho más popularizado porque pertenece al varón. Y sigue teniendo, es así. Y es verdad que muchas veces hay mujeres que dicen, no, no me gusta, o hay varones que dicen no porque tiene olor, todas esas mitologías, ¿no? Esos mitos que nos forman de una manera tan patológica, ¿no? O en todo caso, no patológica para una época histórica, pero sí actualmente con los nuevos conocimientos enfermantes, que no nos permiten desarrollo. Es iatrogénica la educación. No nos liberan, sino que nos enferman. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, es limitante, diría yo, ¿viste? Los intentos de educación sexual en las escuelas son buenos intentos, pero tiene mucho que ver también
el clima familiar del erotismo de la pareja. Hay pocos padres que se permiten mostrar, darse besos, abrazos. Creo que el cariño, el quererse es muy básico en la vida. Se puede disociar del sexo, como no, pero cuando acompaña el sexo, y en ese sentido Freud tenía razón cuando decía la unión del amor y el placer, que sería la culminación mejor, que en alguna época se hizo casi obligatorio. Yo me acuerdo que en la Asociación Psicoanalítica se hablaba del orgasmo compartido, y si no tenías el orgasmo compartido no habías logrado, digamos así, la madurez psíquica, cuando en realidad los tiempos de orgasmo pueden ser diferentes en el varón y en la mujer, y creo que sobre eso los matrimonios tienen que poder conversar, tienen que poder Claro, te estás refiriendo, como bien decís, al orgasmo simultáneo, que tenía que ser simultáneo, ¿no? Al mismo tiempo, con lo difícil que son los tiempos del varón y de la mujer, ¿no? Por eso digo. Claro, la Asociación Psicoanalítica tiene como una misión para mí muy importante, porque ustedes son terapeutas y son educadores, porque en todo tratamiento hay información y es sumamente importante dar información veraz y actual a las personas que consultan. Educación sexual, hiciste referencia recién, Edmundo. La educación sexual que yo conozco es la biológica. Va Johnson y Johnson, iba a decir Master, va Johnson y Johnson, les dicen a las chicas cómo tienen que, el desarrollo fisiológico, cuando tengan la menarca y la menstruación, cómo tienen que hacer, pero se habla muy poco en esa educación sexual que es biológica, porque hay una educación sexual biológica, hay una educación sexual moralista, que es la que se baja desde las religiones, y hay una educación sexual integral, que es a la que yo adhiero, que se hable de la biología, se hable de la menstruación, de la menarca, del embarazo, todo lo demás, pero se hable también del placer. Eso todavía en los colegios no lo he visto. Yo he estado mucho tiempo abocada a esto de la educación y creo que los educadores tienen que hacerlo porque tienen que tener mucha pedagogía para hacerlo. Nosotros no tenemos alguna información, pero creo que la Asociación Psicoanalítica tiene una función de difusión fundamental. Primero entre ustedes, y aceptarlos si lo aceptan. Primero, qué es lo que están haciendo. Y después para el afuera, porque ustedes son una voz muy respetada y muy conocida. Bueno, y son las asociaciones. María Luisa, hablando de eso, el contexto cultural pesa. A Freud le pesó también al desarrollar el concepto de la envidia al pene, que no dudo que alguna mujer lo puede llegar a tener, con la ventaja que tenía el varón en la sociedad, o con la exposición del órgano femenino y masculino, que pero no es era al más pene, visible. no es al pene, no es al pene, es a la posición del varón en la cultura y en la sociedad, no es al pene. Por eso. Entonces Freud en ese sentido, después vino Ellen Deutsch, vino Melanie Klein, que valorizaron la parte sexual femenina y cambió algo la visión de la infancia y la salida edípica masculina y femenina. Pero, por ejemplo, el peso que tenía Freud de la cultura de él, que era una sociedad vienesa relativamente liberal en muchos sentidos, comparado con otras sociedades. No nos olvidemos que Freud era agnóstico o era ateo, así que con respecto a las prohibiciones de la religión no tenía problema en enfrentarlas. En APA ocurrió que a la par del contexto social tuvo sus posiciones al respecto. Por ejemplo, vamos a hablar de la homosexualidad. Tenía el problema, o sea, estaba prohibida, a pesar de que Freud, en la consulta que le hicieron la psicoanalítica de Ámsterdam, respecto de que si un psicoanalista podía ser homosexual, contestó que sí, que podía ser, que tenía que ver la elección de objeto
había que independizarla del objetivo de curación, sino que surgía después de levantar de represiones y disociaciones. Entonces, eso no fue seguido por todos. En Estados Unidos tuvieron que imponerse a través de un juicio, porque no los aceptaban entrar. Y hoy día, desde Barcelona, hay un grupo homosexual en la Asociación Psicoanalítica Internacional, lo cual es absolutamente todavía sorprendente. No sé por qué, sí sé por qué, en realidad, porque muchísimos años fue prohibida la entrada en las asociaciones psicoanalíticas de esa orientación sexual. Más aún, te diré que no se discutió bien el tema. Todavía para mí no hubo una discusión de fondo respecto de cómo considera el psicoanálisis la homosexualidad. Pero dejemos eso, porque en los adultos mayores eso es todavía peor, digamos así. El hombre homosexual adulto mayor padece parecido a la dramática femenina de la pérdida de la belleza, de la pérdida del atractivo a través de la belleza. Entonces, es todo un tema que, como te digo, la evolución de la cultura se puede ver perfectamente también en las asociaciones psicoanalíticas de todos lados. Que evolucionamos porque ahora no se prohíbe la entrada, se separa la inteligencia del objeto de elección sexual, muy bien, estamos avanzando en eso. Y socialmente también. No nos olvidemos que hasta el 57 en Inglaterra se prohibía presos a los homosexuales. Estaba prohibido por ley la homosexualidad. Así que estamos lentos para mi gusto y estamos lentos en el conocimiento que el varón tiene de la mujer. También, en el aspecto de la sexualidad de la mujer. No hay mucha educación sexual al respecto. Yo no, fisiológicamente, biológicamente puede ser que se instruye en anatomía, en la clase de anatomía. No me acuerdo que en el secundario, en la clase de anatomía, se hablara de sexo, por ejemplo. No, no. Se hablaba del músculo, se hablaba de muchas otras cosas. Yo cursé el secundario en el año 48, así que tengo la educación de esa época en el secundario. Y en el secundario el acercamiento al sexo para el varón era protegerse de las enfermedades sexuales. Claro. Entonces daban clases con películas de chancros y de sífilis y las recetas para no contagiarse. Se presentaba eso. Lo del placer, bueno, evidentemente el placer era muy intenso porque había que dar clases para que no se consuma, para no contagiarse. Otro tema bastante común, y vos lo trajiste la vez pasada, es la masturbación, efectivamente, que para el placer. Ya en la Biblia dice, Onán, no desperdiciarás tu semen en el suelo. Pero bueno, eso iba junto con la procreación, que era el destino. Exactamente. El destino. Si me permitís, el mundo, Sí. la educación, así como vos decís que la educación para el varón era las enfermedades de transmisión sexual y no acercarse, para nosotras las mujeres, por lo menos lo que yo recuerdo, y apelo a las mujeres que están escuchando, me acuerdo que en el secundario se pasaba una carta del día del casamiento de la primera relación sexual. Y era como, bueno, me levantó en brazos y todo eso, que era digamos, un romanticismo tremendo de las mujeres que padecemos todavía este romanticismo que nos ha hecho sufrir tanto en nuestra vida. No, tampoco nosotras las mujeres teníamos, por supuesto que no teníamos educación sexual. Yo no me acuerdo, y además nada que ver que hablar de la masturbación. Las mujeres no hablan de la masturbación y muchas mujeres no se masturban. Los clubes, no sé si lo dije la vez pasada, pero en los clubes los varones, cuando se duchan, los varones jóvenes en general, van con las toallas y mostrando sus atributos masculinos orgullosos y algunos poniéndose la toallita porque no
digamos, biológicamente no están con el pene erecto y no se puede ver un pene grande, está puesto en esto. Para las mujeres, los vestuarios son cerrados con cortinas. Nosotras no nos vemos, nosotras no tenemos contacto con otras mujeres. Es decir, que esto sea la educación, es decir, lo que nosotras incluimos en nuestra educación desde nuestra visión, también es mucha represión. Yo creo que estamos en un camino, y va a ser un camino largo, porque esto lo empezaron muchas mujeres en los años 1200, 1300, hubo muchísimas mujeres que hablaron de la diferencia entre el varón y la mujer, pero no se escuchaba. Hay que tener una posibilidad de que, como decís muy bien Edmundo vos, la cultura que nos rodea lo permita. Si no, son momentos, pero no es algo que va a trascender y va a ser mejor la vida en el futuro. Estamos en un momento de apertura. Vos hablabas de la homosexualidad en Inglaterra que se penaba. En la época de la dictadura, aquí en la Argentina, a los gays que caminaban por la calle los llevaban presos y los pelaban, los castigaban. Muchas veces la misma policía los violaba y eran maltratados. Es ayer. Nuestra última dictadura militar es ayer en la gran historia. Es decir, que siempre los gays, las mujeres, los tontos, estaban en la misma categoría, la categoría de poder ser usados como objeto y despreciados. Por ahí yo exagero, no es este momento así, pero ha sido así históricamente. La mujer no tenía voz, la mujer era un objeto, como decían, no me acuerdo si Platón o Aristóteles, que decían que nosotras simplemente éramos envases donde nos ponían un espermatozoide y nosotras procreábamos. Bueno, ni hablar de Schopenhauer con el asunto del cabello largo. Claro, ni hablar, exactamente. Pero bueno, es un largo camino que estamos haciendo, desandando. Claro, ellos pensaban eso y está bien que lo hayan pensado, porque habían llegado hasta ahí. Nosotros tenemos que llegar más lejos con lo que sabemos. No podemos criticar eso, yo creo, más que observarlo y ver qué es lo que pasaba. Porque la cultura, el gran marco que sería el encuadre cultural, permite o no permite seguir adelante con las investigaciones y supuestas verdades. Verdades Sí. creídas como absolutas, ¿no? Parece que... Sí, te escucho. Te escuchamos todos. Hay tabúes de investigación científica. Por ejemplo, hay tabúes respecto de la prolongación de la vida. Ahora recién se está empezando a hablar no tanto del envejecimiento, sino se atreven a hablar hasta de la inmortalidad. Bueno, es un tema, yo no sé si querría ser inmortal, me parece que sí, pero sería una temática que en algunos lugares se investiga más en serio desde el punto de vista de la herencia. Yo también quiero ser inmortal. Yo también. Bueno, porque algunos dicen que no saben lo que van a hacer, y yo sé perfectamente lo que haría. Estamos hablando en buenas condiciones, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿por qué nunca se clonó un ser humano? Se clonó la oveja Dolly, se clonó esto, se clonó lo otro. ¿Y por qué no se clonó un ser humano? Hay un tabú al respecto. Claro. Está involucrada una, entre comillas, ética, como que no se puede hacer eso en el ser humano. La verdad que yo no termino de entenderlo bien, pero bueno, es así en este momento. No hay clonación de seres humanos. Hay una serie de tabús importantes. Uno de los tabúes para mí sigue siendo la vida sexual de la gente. En los matrimonios, yo tuve oportunidad de tener bastantes parejas. Hay una parte, un momento, cuando viene la menopausia, y algunas mujeres conservan su deseo sexual y no tienen su problema, al contrario, se sienten más liberadas por no quedar embarazadas, están en una posición más liberada. Y otras no pierden. Y a veces el varón en los 60 no lo pierde, no pierde el deseo sexual y se producen problemas en la pareja.
algunos la resuelven implícitamente, digamos, el hombre se la rebusca por su lado, la mujer no indaga demasiado, y así se arregla esa disparidad entre el deseo de uno y del otro. Otros no. También es más infrecuente, aunque existe, que el varón sea el que disminuya su actividad y la mujer no. Entonces viene el tema de los amantes, la mujer con amante o el varón con amante. Esto es toda una temática que tiene que ver también con la monogamia, que no sé cómo pensás vos, para mí la monogamia es una herencia judío-cristiana. Es interesante que en los países que no hay monogamia, que hay poligamia, nadie le declara la guerra a eso, ¿viste? Las religiones cuidan mucho sus propios encuadres. Entonces, porque uno diría, bueno, el catolicismo tendría que saltar y el judaísmo ni hablar, ¿cómo que no son monógamos los musulmanes? Son unos degenerados, ¿qué les pasa? Entonces, yo no oigo de eso nada, así que hay cierto respeto de las culturas mutuas. También hay poliandria, ok, mucho menos. Yo leí un libro de un médico periodista que vivió 6 meses en el Tíbet, en una comunidad poliándrica. Y era interesante saber cómo se manejaba. La mujer era dueña de los activos de la familia. ¿Qué quiere decir? Terrenos, si había barcos para cruzar el lago, eran las dueñas, o sea, las propietarias. Los varones no eran dueños ni socios tampoco. Pero, por ejemplo, si había conflictos vecinales y demás, había un tribunal de varones. Los varones decidían los conflictos de este tipo, no las mujeres. La mujer puber, por ejemplo, a cierta edad, en lugar de hacer la comunión, le hacían un cuarto para ella sola, y nadie se podía meter. Cuando tenía novio, en la puerta había un gancho donde el visitante dejaba el sombrero puesto, y entonces se sabía que no se podía entrar porque había un novio, digamos así. Los maridos, en general, iban mucho a dormir a la casa de las madres, no se quedaban tanto con sus esposas. Así que una situación interesante de ver donde estaban invertidas las situaciones casi en calco con la situación en las sociedades que no eran poliándricas. Entonces, en general, justamente los títulos de propiedad, la propiedad salvo por herencia, son de los varones. Las mujeres, entre comillas, pareciera que no tendrían que saber de la plata. Eso es todo un tabú también. No se habla de plata en la familia de chicos. Los chicos no se les enseña sobre plata mucho, salvo lo que consideran que hay que ponerlos en el negocio a los 10 años, 12 años. Yo me acuerdo un ejemplo de un amigo que fue a lo de Chemé a cobrar un alquiler y fue con su hijo de 12 años, y el dueño de Chemé le preguntó, ¿y tu nene? ¿Qué hace tu nene? Y estudia, va al secundario. ¿Y para qué va al secundario? ¿Cómo que le hace perder tanto, cómo que le hace perder tanto tiempo? Los míos están en el negocio. Una vez yo tuve que comprar un tapiz y fui a Capaquián un domingo, y el gerente ofreció, porque estábamos cerca, de llevar el tapiz a mi casa, y se lo llevó un pibe de 12 años al hombro, tranquilo, no muy pesado, lo desplegó, y cuando yo le quise dar una propina al nene, me dijo, no, escúcheme, no, usted no sabe, este muchacho es el hijo de Calpaquián. O sea, que hay sistemas educativos diferentes de la plata, diferentes en relación al sexo, y de la fuerza social de la mujer o del hombre. Perdón, quisiera agregar, hay un libro que se llama El sexo oculto del dinero, que es de Claro. Clara Coria. Sí, Es de señor. Clara Coria, y es muy importante porque ella ahí es contemporánea, es amiga, ella ahí habla de que realmente el dinero ha sido propiedad del varón. La mujer, como vos decís muy bien, no se ha ocupado de eso, se ha ocupado más del mundo interno,
del hogar, de los hijos, de cuidar a los hijos, a los viejos. Ha tenido mucho más contacto con lo emocional y el varón ha tenido más contacto con lo externo, con los negocios y todo lo demás. Cuando hablas de Calpaquián y de lo del dinero que es real, en general, bueno, nuestro país está hecho de gente migrante, inmigrante, que le ha dado mucho valor al dinero, mucho más valor de lo que el dinero tiene. El dinero es importante para cubrir necesidades básicas, pero nada más que eso. No, hay una frase, el dinero no trae la felicidad, decía Tato Boris, pero calma los nervios. Es para lo único que sirve el dinero, ¿no? Pero el dinero está sexuado. Está menos sexuado en este momento, pero el dinero está sexuado. Ese libro es importante porque marca dentro de lo que se ha estudiado la diferencia de tener posesiones o no. La mujer no podía heredar, yo lo dije, creo que la vez anterior, no, sí. La mujer no tenía, lo dije, ¿no es cierto? No sí, podía sí, tener, y tampoco podía ir a los cementerios, por ejemplo en Inglaterra. Ella podía cuidar los cementerios, pero no se le permitía ir en el momento de que se enterraba gente querida. Es decir, que la cultura es la que marca a dónde se va a estudiar más un tema y menos, se le va a dar más importancia a un tema, menos al otro. Lo cierto es que mujeres y varones somos humanos, conformamos lo que es la humanidad. Yo no digo somos hombres, porque hombres son hombres, mujeres son mujeres. Digo, somos seres humanos, mujeres y varones, y hay que escuchar al 100% de la gente que somos, y no solamente escuchar al 50%, ni solo a las mujeres, ni solo a los varones, sino esto que estamos haciendo nosotros ahora, escucharnos y aprender. Yo no sabía lo de la poliandria en el Tíbet, estuve en el Tíbet, si hubiera sabido hubiera ido a verlo, no sabía que existía eso. Te agradezco, es un dato muy importante, no sé si es actual o fue. No, es actual, sigue siendo, es hay actual. varios tribus, Mirá, hay unas 20.000 personas, hay 20.000 personas, no en una sola comunidad, en comunidades aisladas. Ajá, qué interesante. De menos cantidad, sí. Sí, es interesante intercambiar, ¿no? Las diferentes miradas. El varón mira de una manera diferente y la mujer mira de una manera diferente porque hemos sido educados así. Y poder intercambiar honestamente lo que uno no sabe y aprender del otro, eso nos hace más completos. Sí. Claro. Pienso que podemos dar entrada a los demás. Claro, si te parece, María Luisa, pues, por supuesto, pero por supuesto. Nos queda media hora, así que podría dar a la discusión. Desde ya, sí. Sí, para continuar con este tema de conversando, que es un poco el título que nos convocó hoy, pero está tan agradable escucharlos a ustedes. Pero bueno, vamos a ver quién quiere agregar algo. Ana, te escuchamos. Bueno, yo, la verdad es que es muy interesante la conversación entre ustedes dos, pero me queda con un sustrato de cómo se cambia esto, pero porque de los adultos mayores, ¿sí? Directamente es como la película, una de las últimas películas de Marcello Mastroianni que dice, de esto no se habla. De esto no. Entonces, creo que esta mesa inaugura, como la mesa anterior, todo un capítulo que, si bien todo el mundo no está acá, la gente de APA, me han llegado muchos augurios de que sigamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay hambre de esto. Porque además, yo pensaba, y acá va mi pregunta, ¿sí? Ha cambiado el paradigma de la época, ha cambiado la tecnología, va cambiando, ¿no? Va cambiando un montón de cosas, ¿sí? Van cambiando también los métodos, como por ejemplo para los varones el Viagra, montones de cosas para las mujeres. Pero se sigue
por todo esto que ustedes estaban hablando de la represión y demás, todo esto es como una cosa secreta que no se puede conversar a voces. Por eso me acordé de Marcello Mastroianni y su película. Y yo digo, pero acá hay una represión de la época, no solamente de la cultura judeocristiana, ¿sí?, que está viva totalmente, sino que hay una represión de la época actual. Porque yo digo, por ejemplo, estuve leyendo a un travesti interesante, Preciado, Paul Preciado, y cuenta cómo en España se hacen talleres para mostrar cómo se mueve una mujer, qué siente una mujer, qué... Ahora, yo decía, pero supuestamente en el caso nuestro, que somos adultos mayores, herederos de una época, como dijiste, María Luisa, y también el mundo. Pero para nosotros no hay nada, ni siquiera los baños griegos donde iban las mujeres y se juntaban todas, porque acá si vas a los gimnasios, también tenés que ir con la toallita, es decir, también estaban, no me acuerdo ahora cómo se llamaban los grupos que se juntaban en los baños de mujeres, y que se contaban los secretos las mujeres. ¿Los secretos de qué? Los secretos de la sexualidad, ¿sí? Y la sexualidad en sentido amplio, es decir, en el sentido de en qué consiste la relación entre el hombre y la mujer mayor, ¿no? Así que mi pregunta va por ese lado, porque yo haría un taller donde traería gente experimentada, porque también hay una gran represión, como ustedes dijeron, desde la ciencia, desde lo que está permitido en lo que no está. Yo haría un taller que incluya no solamente gente con experiencia emocional y demás en esto, y con la cabeza abierta, sino también médicos, antropólogos, etcétera, etcétera, que nos ayuden. Jueces. Jueces. Les quiero, los quiero felicitar y esa es mi pregunta. ¿Qué opinan? ¿O estaré medio...? Edmundo. A ver, Osvaldo, ¿podemos escucharte? Yo querría, voy a conectarme enseguida. Quería hacer una pregunta. Después yo quiero decir algo, Lili. ¿Quién? Sandra, ¿cómo no? Preguntarles a la mesa algo acerca de la elección especial de objeto, un trabajo de Freud, que se relacionaba con lo que pasaba con la sexualidad de un varón cuando la mujer se convertía en madre, cuando la esposa se convertía en madre. Después ese es un tema. Otro tema que quería tocar, se habló mucho de cómo es la sociedad, lo que pasa, lo que deja, lo que está ocurriendo. Sí, ¿cómo podemos trabajar eso sin historia, sin historizar? Claro, eso mismo. A mí me parece imposible. Claro. Sobre todo, es decir, bueno, a mí no me gusta el estructuralismo, es decir, creo que aporta muchas cosas, pero esto de mirar la estructura sin importarle a uno cómo surgió, no lo entiendo. Todo tiene una historia y en la historia están las claves que permiten entender las cosas,
para mi modesto entender. Por ejemplo, esto de la poliandria, y sí, yo he tratado mujeres que tenían varios hijos de distintos tipos. Hay una historia en el Paraguay de poliandria, cuando en la guerra del Chaco les mataron a todos los varones. Y antes en la Triple Alianza también. Sufrió muchos golpes, pero fundamentalmente contra los varones. Y esto es algo que me moviliza, que tiene que ver con entender situaciones a través de la historia o sin la historia. Yo me pregunto, antropológicamente, me pregunto cuándo se empezó a separar la biología de la sexualidad. Hubo un momento en que éramos animales. En Occidente. Éramos Pithecanthropus erectus, ¿no es cierto? Es decir, que como animales dependíamos de alguna época de celo, dependíamos de algunos olores, como todos los animales, y ahí se producía la excitación del macho, pero aparece la cultura, aparece el habla, aparece la capacidad del pensamiento para imaginar, bueno, aparece la posibilidad de la imaginación creando erección, la imaginación creando excitación sexual, la imagen creando excitación sexual, la palabra creando excitación sexual. Sí, ¿cómo llegamos a eso? Esto es otra pregunta. Y después quería comentar, yo algunas veces yo di mucho tiempo una psicopatología, fui titular de la cátedra de psicopatología en Belgrano y en otros lugares. Y yo siempre dije que tenía que empezar, para que se entendieran algunas cosas, trataba de empezar por Clausewitz. ¿Por qué? Porque los tipos vivían en guerra, y la función de las clases medias y de las clases bajas era proporcionar oficiales de término medio y proporcionar soldados, carne de cañón. Tenía que proporcionar músculo, carne de cañón, músculo para la herramienta y músculo para matar enemigos y para pelearse siempre, y además la continua pelea creaba un mercado para una producción que empezaba a hacerse cada vez más anárquica. La industria de las armas empieza con el capitalismo, con la guerra de secesión norteamericana, bueno, y ahí empiezan a desaparecer muchos hombres. Empiezan a haber una escasez de hombres. Y respecto de la época, bueno, a mí me gustaría decir algo, ¿no? También, que a veces nos quedamos muy relacionados con lo que está escrito. Y se toma a lo escrito como que, bueno, es una teoría. Y sí, es una teoría. Pero esta teoría se puede tomar también como un objeto empírico. Sí, creo que Althusser fue el primero que, pobrecito, con todo lo que le pasó, pero fue el primero de algún modo que escribió cómo leer a Carlos Marx. Y de ahí sacamos cómo leer a Freud. Y toda esta posibilidad de reinterpretar y ver lo que hay entre líneas y tomar aquello que tiene vigencia y separarlo de aquello que ha perdido vigencia. Y bueno, sí, esto tiene que ver con la evolución de la sociedad, permanente evolución de la sociedad. Y en este momento estamos en un momento de transición, estamos en un momento de una gran devaluación de las experiencias humanas, porque todo es nuevo, todo es creatividad exclusivamente. Y como momento transicional está también
desprecio por la experiencia y desprecio por la historia. Y para terminar, me acordé de una Sí, muy frase, interesante. de Eric Mankell. Mankell es un escritor de policiales sueco, ¿no? Que dijo que la decadencia de Estocolmo se produjo cuando se dejó de hacer calceta. Claro. Bueno, Pero no porque las mujeres no estaban para hacer calceta, sino porque las mujeres dejaron de atesorar la experiencia de la especie, la experiencia de la sociedad, dejaban de hablar, porque ese era el lugar donde se cocinaba la historia de los lugares. Muy interesante, Osvaldo. Las mujeres eran las que llevaban información de una mujer hablaba de su marido, le llevaba información a otra que también tenía maridos y se sabían los planes políticos de un lado y del otro. claro, Es claro. muy interesante el análisis de lo Osvaldo, que significaba ese vínculo. Bueno, bueno, vamos. vamos a tratar de seguir conversando sobre esto y Sandra había pedido la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me Gracias, encanta Osvaldo. María Chica y Edmundo, geniales, los dos y todos. Pero sigo con la idea de Ana, del tema de los talleres. A mí me parece que hay justamente un hambre de saber. Yo trabajo con adultos de hace mucho tiempo y me acuerdo que siempre una vez al año hablo de sexualidad. Y una vez al año, fíjate, ya ahí mi prejuicio, ¿no? Como que hago... y me acuerdo que una mujer dijo, joven, 70 y tantos, no era tan mayor, dijo, yo voy a bailar, querida, yo voy a bailar viernes y sábado voy a bailar tango y milonga. Ah, mira. Pero los tipos están re zarpados, solamente quieren palo y a la bolsa, ¿no? Ese era el por qué no le gustaban los tipos de ahora. Entonces yo le digo, ¿y por qué no palo y a la bolsa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué vas a perder ahora a los 70 y tantos? ¿No? ¿Por qué no te permitís vivir? Muy Y quedó, interesante. ¿no? Quedó así. Y después pasaron los meses y me dice, la verdad que tenías razón. No, era un permiso que necesitaba, nada más, ¿no? Claro. Quiero Pero- decirles que nos quedan 15 minutos. Pero hay que, Acá hacer está. talleres, hay que hacer talleres de sexualidad para adultos Sí, mayores. es muy interesante lo que estás planteando como Ana. Decime, Liliana, sí. hay una mano levantada acá, María Diana Pérez. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Levante la mano. No la veo a María Diana Pérez. Está dale la palabra que ella va a hablar porque está muteada. Está sin No solo pantalla. muteada, sino que no aparece. Sí, María, hola María, ¿estás muteada? No aparece. ¿No tenés No. tu lista? Poné tu lista de participantes. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Bueno, veamos si contestamos algo. Dale. Mira, es verdad que no se puede entender sin la historia. Además de ser muy interesante la historia de las religiones, la historia de la evolución. Por ejemplo, yo creo que hubo un cambio importante cuando nos transformamos en hombres erectus, que no era por las erecciones del pene, era porque empezamos a caminar en dos patas. Nos levantamos y perdimos el olfato como instrumento de sexualidad y excitación sexual. Y se pasó eso a la vista. Entonces los pechos femeninos empezaron a ser relevantes para la erótica a raíz de eso, porque perdieron su contenido exclusivamente alimenticio y se transformaron en símbolos sexuales. Tanto es así que hay sociedades enteras que son conocidas como la americana por el, digamos así, el gusto por los
pechos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso en relación a cambios fundamentales, al ponernos de pie, bueno, se transformaron muchas cosas. No sé cuánto del poder pensar, del poder hablar, del poder comunicarnos. Leí el otro día que la comunicación verbal no era solamente a raíz de alertar sobre peligros, que no solamente era, ahí hay un león, tened cuidado, sino era justamente lo que trajeron de la función de la mujer, que decía Magel, que mucho de la comunicación era el chismorreo, o sea, el contar cosas banales, si querés, pero que hacía conocer las características familiares, las emociones familiares, etcétera, entre familias. Eso independientemente de la teoría del etólogo Lorenz. Lorenz, Lorenz. sí, que quería derivar la vida social humana a la vida de despulgue de los monos. Los monos se juntan para limpiarse de piojos donde no alcanzan, porque en la espalda no pueden matar los piojos. Entonces tienen algo así como un intercambio muy superficial. Y vos fíjate que él dice que en un grupo social, si vos introducís temas conflictivos, se rompe el encanto de esa reunión social. No puedes hablar de política, de fútbol, de algunas cosas. Tienes que hablar de los hijos, de la familia, de los viajes. Esas son las reuniones sociales agradables y exitosas, ¿no? Así que tienen que ver algo con eso. No sé cuánto. Quiero darle la palabra a Ana, porque se nos está acabando el tiempo y recién... Una cosita chiquita, que me acordé de la película Las Fuentes del Agua, que también se llama La Ciudad de las Mujeres, está traducida, donde pasa esto que dice Osvaldo, apoyando la tesis de que la historia para mí está hoy. Lo que importa de la historia para cambiar o fue valioso está vivo hoy. Por eso yo planteo cómo nos paramos nosotros. María Luisa. María Luisa, nos gustaría... Nosotras y nosotros somos seres que tenemos una historia, encarnamos la historia. Nosotros hoy decimos, venimos de allí, hemos sublimado para crear la cultura, nosotros somos seres sociales, culturales, encarnamos la historia, pero a partir de encarnar y conocer la historia, hoy hay otras voces que tenemos que incluir, hoy hay otros conocimientos que tenemos que incluir. Yo hoy me preguntaba, había escuchado lo que pasa en Ucrania, porque soy un ser social y estoy comunicada, lo que pasa con la inteligencia artificial, el mundo ahora hay personas no clonadas humanas, pero la inteligencia artificial está clonando humanos que dan información. Yo me preguntaba, ¿y hoy vamos a hablar del varón y la mujer y la guerra y todo lo que nos circunda? Y llegué a la conclusión, tenemos un lugar para pensar. La Asociación Psicoanalítica, otros grupos, no todos podemos estar en todo. Habrá gente que está en este momento en la guerra. Nosotros tenemos, por suerte, un país que por lo menos está en paz a ciertos niveles. Aprovechemos eso y pensemos. Me parece muy interesante lo de hacer grupos interdisciplinarios acerca de qué somos en este momento varones y mujeres. Y algo que Ana preguntó, dijo, somos mayores, ¿qué podemos hacer nosotros en este momento si prácticamente la vida se nos escapa? Transmitir, pensar, hablar con los discípulos, con la gente más joven, hacer grupos de trabajo, no quedarnos con nuestro saber sin brindarlo, sin darlo, porque tenemos una vida sabiendo, tenemos que comunicar. Y los talleres son especialmente interesantes. Yo he trabajado muchos talleres, se llaman workshop, y son muy interesantes porque pasan por la vivencia. Después hay que trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos jóvenes. Hay que hacer,
Hay que tratar de difundir esto que hoy sabemos y aceptamos. Y por supuesto habrá gente que no está de acuerdo, y el diálogo es la forma en que nos podemos entender. Somos seres que podemos transmitir, no tenemos por qué pelear, sino sumar miradas, empoderarnos con el conocimiento, ser mejores en el sentido de más integrales. Nadie tiene verdades absolutas. La verdad es el conjunto de verdades. Entonces tratemos en lo posible de transmitir y no quedarnos narcisísticamente con lo que sabemos cada uno de nosotros. Me parece excelente lo de los talleres. No tenemos medios de comunicación en este momento, pero si alguno tiene alguna posibilidad, radio, televisión, hay que hablar, hay que hacer saber, hay que comunicar, y no dentro solamente de los ámbitos científicos. Tenemos que ser más abiertos, no ser tan concéntricos. Científicos. Sí, ¿Cómo? totalmente. No ser tan científico. Exactamente. Que la ciencia salga a la calle, somos científicos, somos académicos, pero hagamos saber, hablemos con palabras que nos entiendan, no con lenguajes crípticos que solamente se entienden en lugares muy científicos. Tengamos un lenguaje que comunique y no que cierre, que abra, que nos permita hacer conocer nuestras generaciones y que esto se sume a todos los saberes. Así que yo les agradezco muchísimo esta posibilidad, porque no era fácil entrar a APA. Yo les conté mi historia. APA pasó por distintos momentos. Ahora escucha a los psicólogos. Antes no. Era la voz médica. Yo no critico. Era la época, era el mercado, era la cultura, era el pensar que los médicos eran lo mejor del mundo. El y los psiquiatras lo mejor de los médicos. Claro, por eso se prohibió por la entrada de los psicólogos en la APA, por la ley que impedía no eran médicos hacerlo. Claro, y no solamente en APA, sino que nos querían poner como asistentes de los médicos, ¿se acuerdan? Solamente que tomáramos los test, pero no importa, eso pertenece a nuestra historia. Ahora estamos en otro momento, tenemos que mirar para adelante, y me parece excelente esto de talleres y abrir APA para la gente, que vaya la gente, que hagamos talleres. Ahora, ¿cómo hacemos talleres? ¿Por Zoom? ¿Presenciales? Este es otro tema. ¿Qué va a ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, lo vamos a pensar. Me parece fantástico. Al final nuestro aporte a la teoría de la sexualidad va a ser nuestro legado. Ahí está. Nuestro legado, eso es, nuestro legado. Nuestro legado. Y que quede escrito, que quede escrito. Sin un legado, uno no siente que la vida le valió la pena. Así es. Tenemos que hacer, sí. Gracias, sí. Nosotros vamos a tener que ir cerrando, y María Luisa, no tenemos palabra para agradecerte de parte de nuestro departamento de adultos mayores y de la Asociación Psicoanalítica tu participación y todo lo que nos estás ayudando a pensar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, porque yo sola no podría estar hablando si ustedes no estuvieran del otro lado aportando y escuchando, así que es mutuo el agradecimiento. Le agradezco mucho a APA, al Departamento de Mayores, la posibilidad de escucharlos y que ustedes puedan hacer que yo sume miradas y conocimientos. Muchísimas gracias. María Luisa, sí, te escuchamos. María Luisa, si está de acuerdo, nosotros estamos preparando un libro sobre muchos de los invitados acá y nosotros mismos, así que me importaría como director que estés incluida en este libro con el tema que vos quieras tratar. Muchísimas gracias. El mundo, doctor Saimovisi, lo voy a hacer. Me habían adelantado lo del libro. Voy a tratar de hacer un pequeño capítulo para que quede mi voz impresa en APA. Fenómeno. Te agradecemos. Está impresa en nosotros tu voz. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, muchas gracias. A ustedes.
Gracias. 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 Chao, chao.